aperturas de diálogo. Bueno, no sé, vamos a hablar de primero de la más grande, ¿no? Sí, de todas las rupturas que hay. Sí, la primera es la que se dio en la Cámara de Diputados. Yo creo que para evaluar tendríamos que tratar de ubicar a la Cámara de Diputados, yo te diría como en el corazón de las pulsiones de enfrentamiento que hay en toda la política en general, porque allí el oficialismo no tiene mayoría propia y la oposición tampoco, con lo cual hasta ahora venían acordando más o menos en forma pacífica, pero claramente este clima de mayor tensión y de polarización que ya se venía percibiendo, no solamente en el Senado, de parte del gobierno, algunas tensiones con el propio Rodríguez Larreta, que era con el que tenían más vínculo. En cada punto se expresaba esto, ¿no? Exactamente, y el punto de colisión termina siendo la Cámara de Diputados porque es donde está la dificultad respecto del número. A eso, obviamente, se le suma el tema de la cuestión de cómo se tiene que sesionar, producto de la pandemia, que le añade a las dificultades propias otro elemento más. Pero yo te diría que era natural de que la previa del tratamiento de la reforma judicial, que acaba de tener media sanción del Senado, iba a estar regada de conflictos y controversia. No pensábamos que iba a ser tan rápido. Pero venía... Y en medio de tantos problemas de afuera, ¿no? Bueno, claramente, la cantidad de problemas que hay son innumerables. Realmente, no me quiero desviar, pero solamente el tema de diputados, el tema de la toma de tierras. Hoy Alberto Fernández se tuvo que reunir con un grupo de terapistas que ayer habían emitido un comunicado muy duro pensando un poco, planteando la soledad en la que estaban. O sea, ni que hablar de todos los temas económicos. Es decir, la acumulación y la imposibilidad de ir resolviéndolos hace que realmente sea como una capa arriba de otra de complicaciones. Esto naturalmente tiene en la Cámara de Diputados el punto de colisión mayor. Yo un poco pensaba en términos, no sé si te acordás de la época de la Guerra Fría, que estaba Europa dividida en dos. Bueno, el punto donde se encontraban los tanques era en Berlín. Era como el punto donde 40 años estuvieron apuntando unos a otros y si ahí se desequilibraba, se derramaba el resto del continente. ¿Diputados? Y Berlín es diputados. Berlín es diputados, claro, exactamente. Bueno. Es esa idea de que es el lugar donde están frente a frente dos fuerzas que tienen una capacidad proporcional relativamente similar. Bueno, esto es el trasfondo de lo que pasó anoche. Si queremos ir un poquito al detalle, yo te diría que ninguna de las dos partes quiso determinar resolver el tema. Hubo un momento de la negociación larguísima, 8 horas de labor parlamentaria. En labor parlamentaria en general se juntan, acuerdan los temas, dura 1 hora, 2 horas como mucho y se acuerda cómo va a ser la sesión. 8 horas en las que en algún momento pareció que se acercaban, pero hubo dos posturas que ninguna de las dos partes terminaron de franquear. Del lado de la oposición le plantearon que ellos estaban de acuerdo en renovar las sesiones remotas por 30 días, pero excluyendo explícitamente reforma judicial y reforma jubilatoria. No lo aceptó el oficialismo. La otra alternativa era que el acuerdo se renovara solo por un día, para sesionar ayer. Tampoco las leyes de ayer, claro. Las leyes de ayer, es decir, y después seguimos conversando caso por caso. El oficialismo eso no lo aceptó. Y por otro lado, el oficialismo propuso en algún momento un esquema en la cual quienes pudieran y quisieran estar presencial lo hicieran y quienes pudieran y quisieran estar en forma remota lo hicieran, y allí la oposición tampoco aceptó después de debatirlo en un cuarto intermedio. Por eso Massa sale anoche a decir, parece que recibieron un llamado desde un lugar lejano, un poco atribuyéndole a Macri una supuesta voluntad de que no se terminara de acordar. Lo cierto es que el resultado fue el bochorno que se vio anoche, en la cual yo te diría que había como dos sesiones simultáneas. Por eso Waldo Wolf termina diciendo estamos pero no estamos, porque en realidad como la sesión se habilitó para el funcionamiento remoto, los que estaban presenciales era como otra especie de sesión paralela, pero que a la vez interactuaban, porque hablaban en el recinto y actuaban decía, mirándome a la cara me dice que no estoy, ¿no? Exactamente. Pero lo raro era que podían hablar, pero no estaban presentes ni podían votar. Exactamente. Pero podían hablar, era rarísimo. Bueno, de hecho, al final, algo que a nadie le interesó, se terminaron aprobando las dos leyes. La oposición se terminó retirando del recinto y la votó solo el oficialismo y algunos aliados. Para sumar confusión, hoy Alberto Fernández salió a decir que la sesión de ayer no se hizo. Lo tenemos, Jorge, ¿querés escucharlo? Claro, por eso te lo decía. Que la pandemia no debemos ideologizarla. Y que finalmente ayer lo único que lograron es que los que peor la pasan con la pandemia,
que son aquellos que viven del turismo, hoy estén un poco peor porque el Congreso no pudo sesionar. ¿Qué pasó? Bueno, me parece que ahí no le Parecía que estaba hablando antes del cierre, ¿viste? Claro, no le dieron la información correcta. De hecho, tuvieron que salir a aclarar desde el gobierno para decir que la sesión efectivamente se había hecho. Y tengo entendido que en este momento Massa y creo que Máximo están en Olivos con el presidente. Se van a sacar una foto donde el presidente va a digamos, rubricar los proyectos que se aprobaron anoche, como decir, efectivamente... No, pero es que eso va a ser peor, Jorge. Bueno, quieren demostrar que esto fue un error temporal que pasó y que en realidad con la pero foto... nadie y la le avisó, digo, quédate en el detalle, Jorge. Esto fue al mediodía, cuando habló ante los industriales, a las 5 de la mañana se votó. Pasaron 7 horas, ningún asesor le dijo, ¿se votó y se aprobó? Yo creo que, no sé, no puedo meterme en la cabeza a Alberto Fernández o es... No soy un exégeta, dice No, Fernando. se confundió o no le pasaron la información o en el ida y vuelta se olvidó que efectivamente habían aprobado las dos leyes, pero bueno, claramente yo te diría que en el mejor de los casos es un descuido, en el peor de los casos se está hablando de que el presidente tiene No puede ser la también, sumatoria de problemas le afecta, ¿no? O está hablando del conflicto madre y en realidad, fíjate que de las leyes no estamos hablando. Porque las leyes, Francisco, las que se aprobaron anoche tenían consenso de todos los bloques. Claro. O sea, estalla como un anticipo de los problemas, de los temas más complejos que vienen después. Reforma judicial, el presupuesto, la tributaria. O sea, esta fue la preliminar. En los dos proyectos de anoche había consenso. El problema no eran esos proyectos. El problema es que no nos podemos poner de acuerdo en las cosas más básicas y procedimentales. Es decir, si no podemos llegar a un diálogo, acordar, ceder, negociar, que de eso se trata la política, ¿no? De una transacción. El problema es que estamos pensando la política no como una transacción, sino como identidades irreconciliables. Si no podemos generar una transacción, una negociación sobre algo muy básico, que es algo procedimental, ¿cómo vamos a acordar cualquier otra cosa? No te digo impuestos, reformas tributarias, reforma de la justicia. Ponete a discutir la reforma agraria con este... Ahora, por supuesto, es hay un problema de absolutamente coherencia, inviable, perdón, ¿no? Jorge, te lo pregunto vos, pero hace 2 meses la oposición estaba peleándose con el gobierno para reabrir el Congreso, para empezar a funcionar, aunque sea de manera a distancia, telemática, y ahora supuestamente, digamos, por lo que contaste vos, Massa les ofreció, el que quiere estar en forma presencial está en forma presencial, el que quiere estar en forma, digamos, a distancia puede estar vía sistema informático, y la oposición, o alguien dijo que no, digamos, ahí no hay un problema de coherencia, digamos, no termina siendo algo que obstruye el debate. Yo creo que hay un problema de desconfianza, porque en el fondo cuando, por ejemplo, el oficialismo le dice, renovemos por 30 días, yo te garantizo que no vamos a tratar la reforma judicial. El oficialismo está diciendo, reconocemos que no tenemos los votos, con lo cual, y ya dijimos que vamos a tratar 2 meses, la oposición le dice, no te creo. Entonces el problema es muy grave. Le pidieron que lo hagan por escrito. Bueno, le dicen, pongamos explícitamente que se excluyan los temas que nosotros queremos excluir. Entonces, han llegado a un nivel de desconfianza muy grande. Después volvieron a hablar, están tratando de recomponer, son actores naturalmente racionales, tanto Massa de un lado como Negri, Ritondo, no son de romper, pero yo creo que lo que está bajando es lo que se percibe en la macropolítica, que son las tensiones entre los dos polos, que viene creciendo muy fuertemente y en la que los actores no contribuyen. Cristina Kirchner no vino contribuyendo, Alberto estuvo en una línea más dura, del otro lado el sector más radicalizado de Juntos por el Cambio tampoco, y esto obviamente va influyendo, va impregnando al resto de los actores, y yo te diría que lo que se vio anoche en Diputados es una decantación natural de este proceso que lo Jorge, veníamos viendo, ¿no? ¿Me dejas hacer te interrumpo un minuto nada más? Yo creo que nosotros le podemos buscar la vuelta, el análisis, está correctísimo lo que vos planteás, y es cierto que todos estos actores que vos nombrás tienen, son dialoguistas, ¿no? Porque es cierto que son gente que de política de muchos años de diálogo. Ahora, no cometemos un error si obviamos que Alberto Fernández es presidente y Sergio Massa es presidente de la Cámara de Diputados porque Cristina lo permitió a cambio de que saquen la reforma judicial, ¿no? Y bueno, Alberto y Sergio Massa están pagando ese acuerdo con Cristina que fue el año pasado.
Porque acá lo que interesa y lo que es disruptivo no es la ley del turismo, no es la forma virtual ni la forma presencial, sino es que la oposición tiene miedo de que traten la reforma judicial y la reforma, sobre todo la reforma judicial, vía virtual y que haya trapisondas para conseguir el quórum. Bueno, eso sin te lo duda. dicen todos, ¿no? Por eso yo digo, claramente lo que vino antes no contribuye y por eso la oposición dice no te creo. ¿Por qué? Por ejemplo, el cierre de la sesión en el Senado respecto de la reforma judicial contribuyó muy poco. Recordemos que el día en el que se firmó el dictamen pasaron 24 horas, mejor dicho, desde que se debatió hasta que se conoció el dictamen. Allí se hicieron muchos cambios y después el día que se votó en el Senado, en los últimos 15 minutos se hicieron nuevamente una gran cantidad de cambios y además una frase muy desafortunada de la vicepresidenta cuando no le da la palabra a Lustó y lo que dice es igualmente ustedes lo van a votar en contra. Cuando Lustó le dice no sabemos lo que estamos votando. Un tema muy crítico. En el Senado había aparecido con mucha fuerza la idea no sabemos qué estamos tratando porque el texto está cambiando. Lo de anoche fue peor porque estaban diciendo y lo plantearon algunos diputados no sabemos si estamos sesionando. Una diputada dijo en un momento cuando todavía se estaba debatiendo respecto de cómo era la metodología, no sabían si estaban discutiendo la metodología o los proyectos que se iban a poner en consideración. Hablan de un desconcierto del Poder Legislativo muy crítico. Déjame, Jorge, saludar a Luis Juez, al diputado que estuvo ayer y quiero saber, ¿qué tal, Juez? Gracias por atendernos. ¿Cómo va? ¿Cómo están? Buenas noches, ¿cómo andan? Me cuesta imaginar una salida a este punto que parece de no retorno conflictivo. Y nosotros, Pancho, fuimos muy ingenuos, sabiendo que ellos tenían el campeón mundial de PlayStation, sabíamos que deberíamos haber deducido que iban a aferrarse a la virtualidad. Pero... ¿Quién era el campeón mundial de Massa? Máximo. Ah, Máximo. Perdón, estoy lento. Ah, sí. Pasalo a Nasta. Adelante. Pero fuimos muy ingenuos porque los tipos aprovecharon un momento de mucho dolor, de mucha incertidumbre. Cuando firmamos el protocolo y conseguimos esa mayoría grabada que prevé el reglamento interno, deberíamos haber sido mucho más explícitos, porque no cumplieron nunca. Nosotros acordamos que brindar la virtualidad. Yo dije en aquel momento, y por eso voy a reivindicarlo, yo anoche no quise hablar, estaba re fastidioso, estaba re enojado, dije... la puta madre, si esto lo dije que iba a pasar. Yo dije, loco, vamos con la presencialidad. Garanticemos la presencia. CFK, Teatro Colón, alguna cancha de básquet en algún club, algún lugar del interior. Y la excepcionalidad de la virtualidad. Los que no se puedan sumar, en aquel momento no me dio bola nadie me dio bola. Y definitivamente dije, pues los tipos se van a enamorar de este mecanismo. Son todos pichones de Spielberg, a todos les encanta la cámara de televisión, se van a enamorar de verse en la pantalla y van a agarrar este tema porque los temas urticantes no lo van a querer discutir personalmente. Y esto es lo que pasó. Ayer Massa rompió todos los compromisos, todos los acuerdos, todas las relaciones, porque es cierto lo que ustedes decían recién antes de empezar. Lo cierto es que hay acuerdos más allá de la tensión, de la pelea. Vos no podés tener una comisión de labor parlamentaria presidida por el cuerpo donde no tenés acuerdo. Y ayer Massa le metió un cartucho de dinamita a todos esos acuerdos. Y lamentablemente van a venir temas muy delicados en los que nosotros, supongamos que vayamos a la justicia. El peronismo con mucha inteligencia, el kirchnerismo ha puesto en comisión a todo el Poder Judicial. ¿Qué juez, qué fiscal, qué Cámara Contenciosa Administrativa se va a animar después de la picardía de Cristina cuando presentó un escrito ante la Corte pidiendo certidumbre si los mecanismos de control remoto, esta de virtualidad, qué tipo de proyectos podían sancionar? Y la Corte le dijo, no es un tema nuestro, resuélvanlo ustedes, las facultades de cómo se funciona y cómo se sesiona por reglamento le corresponden a cada uno de los poderes. Es muy difícil. Entonces, ¿qué pasa si la justicia nos tiene ese tema sin definir? ¿Y nosotros qué hacemos? ¿No vamos más? Nos tenemos que conectar, si nos conectamos, convalidamos. Es un tema complejo, hemos entrado en un terreno muy fangoso que no sé cómo vamos a salir. Luis, ¿por qué ayer rechazaron el ofrecimiento del oficialismo de que algunos sesionen presencial o los que quisieran presencial y los que quisieran virtual? No, porque recién dijiste que vos lo considerabas una opción. ¿No lo considerás hoy ya una opción?
Y ante la nada deberíamos haber pensado con inteligencia que nosotros no podemos quedar en boca de nadie creyendo que nosotros vamos a trabar en la discusión. Lo que nosotros planteamos es que los temas centrales, que son verdaderamente complicados y delicados, necesitan una presencialidad. Pero deberíamos haber encontrado una puerta más o menos abierta, como para dejarla entornada, como para ver si podemos discutir. Porque si no, claramente ellos se van a victimizar, van a decir que no queremos discutir, van a decir que estamos paralizando la actividad parlamentaria y en definitiva terminamos siendo funcional, porque la verdad es que hasta antes de ayer estábamos discutiendo si ellos tenían el quórum para discutir la reforma judicial. Claramente el eje ha cambiado y ahora resulta que se lee mucho más fácil, mucho más sencillo. Yo creo que nosotros tenemos que buscar un mecanismo, lo vuelvo a repetir, nosotros tenemos que los problemas que tiene el poder legislativo se tiene que resolver en el marco del poder legislativo, no tenemos que ir corriendo a ningún poder que nos diga cómo tenemos que funcionar, tenemos que recuperar la inteligencia y la calma. Yo creo que si hay algunos que se sienten cómodos desde su casa con pantufla y tomando un cafecito y desde ahí se pueden legislar, yo voy a intentar ir sabiendo lo dificultoso que significa estar en un lugar con mucha concentración de gente, pero me parece que debemos buscar un mecanismo. Luis, vos dijiste algo, me parece importante, que no dejarlo pasar. ¿Ustedes creen que el oficialismo tiene acordado con sectores que no pertenecen al bloque de Frente de Todos, caso el bloque de La Baña, digamos, bloques que funcionan como satélites del oficialismo, tienen acordado dar el quórum de manera virtual, pero no presencial? O sea, no se animarían a sentarse en la banca para la reforma judicial, pero sí lo darían de manera virtual. Por eso están trabajando esta línea. Más o menos eso es lo que vos señalabas. Sí, Dani, claramente. Los 4 de Córdoba, por ejemplo, les resulta más fácil agarrar, conectarse con el VPN, que ir a poner la cara al recinto y quedar escrachados ahí. Esta es una realidad y se la terminamos dejando picando a los tipos. Por eso entendíamos que deberíamos en esos temas tener porque son temas muy delicados. Reformar uno de los 3 poderes del Estado, entiendo yo que mínimamente vos lo que tenés que tener es la posibilidad de tener un debate a la altura del poder que vos querés modificar. Ese mamarracho que vino con media sanción del Senado, imposible de resolver, de acomodar, de arreglar en diputado, porque por más que lo modifiquemos, lo arreglemos, lo emprolijemos un poco, lo peinemos y lo acicalemos, cuando vuelva a la Cámara de Origen van a volver a insistir porque tienen el número para insistir en esa toma y daca que hicieron con gobernadores e intendentes del conurbano. Pero bueno, yo entiendo que la virtualidad le permite a muchos de ellos funcionar con mucha inteligencia. Ellos han reducido la democracia al presidente, 4 infectólogos y la monarca Cristina. Y todo lo demás a través de la virtualidad. Es muy fácil gobernar así. O sea, la virtualidad favorecería el proyecto, está diciendo usted, diputado, entonces. Cambiaría los votos y el quórum. Claro. No tengo duda. No tengo ninguna duda. Hay tipos en este esquema de... Aparte, permíteme que lo diga. Nosotros tenemos... la República tiene un solo lugar donde se le puede... La República tiene un solo lugar donde se le puede parar a este gobierno. Justo se cortó, a ver si podemos mejorar la conexión. A ver si lo... Bueno, ¿se escucha bien usted? Bueno, ahora retomamos la conexión. Una aclaración para lo que decía Dani. Ayer los 3 de La Baña no estuvieron. No estuvieron. O sea que ellos estuvieron de acuerdo con Juntos por el Cambio. Pero sí otros de los bloques intermedios, una parte del interbloque federal que encabeza Buca, estuvieron, el bloque de Ramón, el famoso Ramón de Mendoza, con lo cual el gobierno, el oficialismo logró traccionar una parte de ese sector intermedio y por eso logró el número para poder sesionar forzadamente, como lo vimos. Estuvo la izquierda también, perdón, estuvo la izquierda, pero no sé si la izquierda va a estar para la reforma judicial, también eso hay que decirlo, ¿no? Me parece interesante también lo que decía recién Juez, ¿no? Porque dijo, deberíamos haber aceptado alguna opción. También ahí hubo alguna autocrítica con la decisión de la oposición, básicamente de no aceptar ninguna tampoco de las propuestas del oficialismo. Ahora vamos por eso te decía que cuando las dos posiciones están demasiado impregnadas y preparadas para no acordar, lo más probable es que no haya un acuerdo. Y algo que marcaste vos, y hubo no un llamado desde afuera de esa reunión de labor parlamentaria para decir no aceptemos nada. Es muy interesante porque
del lado del oficialismo dicen un llamado de afuera diciendo Macri llamó, y del otro lado dicen Massa quería acordar y Máximo rompió. Aparecen los fantasmas, digamos, más allá los si polos, son reales, ¿no? los polos, digamos, los títeres, de que hay alguien siempre manejando atrás. Jugando toda con la ese política. imaginario de que en realidad, digamos, ellos fueron los actores que terminaron rompiendo la conversación, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver si podemos retomar el contacto. Vamos a hablar también de las tomas de terreno. Me interesa tu opinión, Jorge, de esta pelea. Cada vez lo veo más raro a esto. No sé quién está detrás de quién. Y va a estar también con nosotros Joaquín de la Torre en unos instantes. Vamos y volvemos. Dale. Fin de semana Coto. Más de 3.000 productos en oferta todos los días. Hasta el miércoles, 50% de descuento en la segunda unidad y un 30% más exclusivo de nuestra comunidad, llevando 2 productos iguales en Hellmann's, Nescafé, Magistral y Poet. 2x1 en Eco de los Andes. 3x2 en marcas seleccionadas de jugos en polvo. Y 40% de descuento en la segunda unidad y un 30% más exclusivo de nuestra comunidad, llevando 2 productos iguales en lavandina, shampoo, acondicionador y en todos los pañales. Coto, yo te conozco. Una mujer poniendo música. Con una Cellar tu Almohar es una mujer poniendo música de película. Música. Música de película. Todo es más interesante en blanco y noir. Vos te lo mereces. Porque tuviste paciencia. Tuviste conciencia y perseverancia. Porque aceptaste estar más lejos de los que tanto querés. Te mereces salir adelante. Volver a salir cuando todo pase. Que tu negocio vuelva a rendir. Que tus empleados vuelvan a tener una sonrisa aunque por un tiempo no se vea. Porque fuiste uno de esos pequeños y medianos que demostraron su grandeza. Estuviste ahí para los que dependían de vos. Te mereces ver tu esfuerzo acompañado y recompensado. Pero sobre todo, mereces que te vuelva a ir bien. Porque hoy más que nunca, si te va bien, nos va bien. Si querés el mejor banco para cobrar tu sueldo, no sos un robot. Cada persona puede elegir dónde cobrarlo. En Galicia te esperamos con hasta 10.000 pesos de bienvenida. O 12.000 hasta 10.000 pesos de bienvenida. O 12.000 puntos quiero. Para canjear por lo que quieras. Como pasajes para viajar. Cuando se pueda. Galicia. Nosotros. En tiempos de vacilación y ansiedad, la tendencia natural sería esperar. A medida que el contexto evoluciona, surgen nuevos desafíos y oportunidades. Por eso, renová y comprá activos con el especialista. Conectate con Adrián Mercado Subastas Online. Llegó el momento de moverse, de amigarnos con el medio ambiente, de ganarle al tiempo, de viajar sin preocupaciones. Subite. Bienvenidos a la micromovilidad. Frávega, tenemos mucho más para vos. A diferencia de los analgésicos orales, que primero pasan por el estómago, Voltaren Emulgel se aplica sobre la zona del dolor, reduciendo la inflamación y acelerando la recuperación. Voltaren, la potencia de un comprimido en un gel. Todo esto nos enseñó que un día podemos no estar. Podemos no estar a las corridas, no estar tan pendientes de cómo nos vemos. Podemos no estar ahí, pero estar. Prudential Seguros. Si pediste un combo por delivery y te llegó un con bomba, que no te explote. Uvasal, rápido alivio de la acidez. Pedilo a través de tu app. Cocinar con La Serenísima no es lo mismo, porque cuando las papas queman, ellos están ahí, en cocinas, mesas y heladeras, trabajando día y noche para que tus platos rindan más, se vean mejor y sean mucho, mucho más ricos. ¿Quiénes son? Los mejoradores de recetas, multiplicadores de likes, creadores de silencio de lo rica que está la comida. Es más calidad, que te da más sabor y rendimiento. Ellos son los aliados de tu cocina. Barimis importa y elabora las últimas superficies de cocinas, baños y decoración. Barimis Mesadas. Consúltelo con su arquitecto o desarrollador. Volvieron los Super Miércoles de Santander. Todos los miércoles un beneficio diferente. Carrefour. Farmacias. Las mejores marcas de indumentaria, perfumerías y combustible.
hacete débiter. Y si no la tenés, abrí tu cuenta 100% online escaneando este código QR. Santander. Gracias por esperar, diputado juez, y retomamos el contacto. Jorge Liotti le quería hacer una pregunta. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, juez. Dos preguntas cortas. La primera es si ya resolvieron hacer una presentación en la justicia o si ya la desecharon. Y en segundo lugar, si había habido algún contacto posterior con el oficialismo, con Massa, con Kirchner o con alguno de ellos, para ver un poco cómo salir de esta situación. ¿Se escucha? ¿Nos está escuchando? Ahí te escucho. ¿Usted me escucha ahí? ¿Ahí nos escucha? Juez, ¿nos escucha? Ahí los escucho perfecto. ¿Usted me escucha bien? Sí. ¿Escuchó la pregunta de Liotti o no? No, me parece que no, ¿no? Ahí está, ahora sí. Lo que pasa es que estaba conectado con los problemas de la virtualidad. No me habían dicho el audio, pero tenemos que hacerlo presencial la próxima. Claro. ¿Te das cuenta por qué queremos ir de manera presencial? Bueno, le resumí la pregunta. Sí, las dos preguntas cortas. La primera, si ya resolvieron ir a la justicia para impugnar la sesión de anoche o si todavía no lo hicieron. Y la segunda es si hubo algún contacto con el oficialismo después de la sesión para ver cómo se recompone la situación y cómo pueden volver a sesionar. Yo creo que el planteo de judicializar la sesión de ayer era ineludible, ¿no? De ayer era ineludible, no quedaba otro camino, si no terminás convalidando a ello un atropello, manifesterio, cualquier cosa del reglamento. El reglamento es, vos no podés jugar a medio tiempo al fútbol y cuando salís a jugar en el segundo tiempo te dicen ahora jugamos al básquet. O sea, lo que hizo ayer con el reglamento el presidente fue virtualmente destrozar cualquier interpretación. Entonces yo creo que eso lamentablemente va a terminar judicializado. Y con respecto a lo otro, yo espero que los presidentes de bloque y de bancada busquen algún mecanismo. El kirchnerismo no es muy afecto. Una vez que te atropella te deja al costado de la ruta. Ellos no son muy afectos de volver a buscarte, a preguntarte si necesitas un médico. Yo creo que nosotros tenemos que intentarlo porque más allá de que les resulte muy funcional al gobierno, las instituciones están al medio y nosotros tenemos una responsabilidad institucional, van a venir temas muy delicados sea presencial, sea virtual, levantar la voz por los cientos, los miles, los millones de argentinos que piensan totalmente distinto. Así que espero que nuestro presidente del Interbloque hayan buscado un mecanismo para reconstituir y restablecer, aunque sea bueno, estamos con un problema. La relación formal. Diputado, vamos a cortar porque lamentablemente tenemos... Bueno, ahí tenés el problema de la virtualidad, ¿no? Lo que es debatir una reforma judicial importante de modo virtual. Lo estamos viviendo. Sí, yo creo que sobre todo cuando se da en un contexto de desconfianza. No, claro. Muchas de estas cuestiones las podés resolver si hay un principio de entendimiento respecto de la buena fe de la otra parte. Como eso no está, los problemas de la virtualidad se acrecientan, ¿no? Claro. Bernie contra Axel, contra Sabina Frederick, contra Alberto Fernández. En unos instantes lo discutimos acá con Joaquín de la Torre y Jorge, ¿te quedás, no? Sí, por supuesto. Dale, vamos y volvemos.